Ahora sí. Están viendo la pantalla, ¿no? Me refiero a la presentación de hoy. Sí, profe. Sí se ve. Ok. Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas todos. Comenzamos entonces con esta tercera clase ya, que está relacionada con el grupo de procesos de inicio. El grupo de procesos de inicio parte entregando información respecto a aspectos de la primera parte de cualquier proyecto. La agenda de presentación de esta clase es una pequeña introducción, el concepto de gestión de la integración, la gestión de los stakeholders, o también conocido como las partes interesadas, el repaso de algunos indicadores de rentabilidad, y yo hablo de repaso porque asumo que esto ustedes ya lo vieron, entonces vamos a pasar rápidamente por lo que es indicadores de rentabilidad. Y bueno, si no lo vieron, bienvenidos a lo que son los indicadores de rentabilidad, porque los van a usar frecuentemente en lo que es proyectos en el futuro, en el sector laboral, para evaluar proyectos. Entre ellos está la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el payback, el análisis costo-beneficio, entre otros. Ese repaso lo vamos a hacer casi al final de la clase, principalmente por eso. Cuando comienza un proyecto en general, lo más probable es que se produzcan una serie de situaciones de resistencia al proyecto. ¿Qué significa resistencia al proyecto? Que hay gente que entra en conflicto con el proyecto, no le gustan los cambios, en fin, hay un montón de razones por las cuales la gente no le tiene cierta aversión a nuevos proyectos. Entonces, para eso es conveniente reunirse con las partes interesadas para reducir el grado de resistencia a los proyectos. Y por lo tanto, hay que tenerlo presente en esta etapa del grupo de inicio, principalmente. Dentro de lo que son las partes interesadas, ahí estamos hablando de la gestión de los interesados, esto es a modo de introducción, hay que entender que las partes interesadas son todos aquellos que están interesados que le vaya bien o que le vaya mal al proyecto. Y en esos pueden ser los mismos personas que van a ser incluso beneficiadas del proyecto, es una parte interesada. La pregunta queda abierta para todos los que están ahora en esta clase, que son 17 personas por el momento. Los medios de comunicación, ¿serán parte interesada o no bajo el concepto de parte interesada establecida por el PMBOK? Si alguien sabe la respuesta, si es o no una parte interesada. Los medios de comunicación, Chilevisión, TVN, bueno, esos son medios de comunicación. ¿Serán o no parte interesada? Yo creo que sí, ¿Ya? ¿Cuál será el argumento? porque igual pueden influir en lo que lleva el proyecto. Ellos pueden ganar no sé, al hacer reportaje o hacer cosas a partir de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros ganamos con la publicidad. También se puede ganar como por el tema este de, ¿cómo se llama cuando los auspiciadores? Como por ¿Ya? ejemplo, que una marca o alguna noticia nos dé el auspicio a partir de que nosotros lo coloquemos en nuestro proyecto o porque Claro, estampemos en ese el sentido sí, proyecto. patrocinio, pero el solo hecho de dar a conocer que se va a implementar un proyecto es simplemente un punto de vista comunicacional. Por lo tanto, en estricto rigor, en forma purista, los medios de comunicación no serían parte interesada, sí elementos que comunican respecto al proyecto. Ahora, el patrocinio es distinto porque ya no es un medio, no es solamente un mero medio de comunicación, sino que en definitiva se está contribuyendo a ese medio de comunicación para que diga algo. Entonces, ya es parte interesada, pues hay un pago entre medio o hay un beneficio. Aquel que solamente comunica porque es parte de su labor, no es parte interesada, para que lo consideren dentro del desarrollo de esto. Bueno, veamos esto. ¿Ustedes ven esto que está acá abajo, no? Esto que estoy mostrando, o solamente ven la presentación. Yo Sí, veo se ve la la pura presentación presentación. en objetivo. No se ve, por ejemplo, todo lo que tengo en los correos. Sí, sí se No, ve, yo sí sí se lo ve, veo. profe.
Extraño, porque se supone que no deberían verlo. ¿Y por qué está así? No tengo idea. Yo no sé, no me ve. ¿Y ahora? ¿Igual? Ahora no. Y no se ve. Ya, vale. Comenzamos entonces con el objetivo. El objetivo en esta etapa es identificar las entradas y salidas de los grupos de proceso de inicio, poniendo énfasis, por supuesto, en la generación del acta de constitución. El control de este tercer, digamos, perdón, la materia de este tercer control está supeditada exclusivamente al concepto de acta de constitución, por lo tanto, la gran mayoría de las respuestas, así como soplando un poco la respuesta a las preguntas, va a estar dada por el acta de constitución, porque este grupo está asociado exclusivamente a lo que es el acta de constitución. Y el acta de constitución es lo que yo ya subí este fin de semana, subí un ejemplo de acta de constitución con el cual vamos a tener que comenzar a trabajar en el proyecto una vez que haya sido aprobada la iniciativa. Y en esta acta de constitución se establecen los puntos de partida, se establece cómo se van a gestionar las partes interesadas, se establecen los hitos, y ahí el hito hay que entenderlo como es. El hito es un documento, en realidad no un documento, sino que es un punto significativo con duración cero para resaltar aspectos importantes del proyecto. Podría ser perfectamente el visto bueno o la aprobación del presupuesto. Ese es un hito dentro del proyecto. A eso se refiere con hito. Entonces, hito no es algo que tenga tiempo de duración. Si, por ejemplo, alguien dice, bueno, estamos evaluando este proyecto basado en los hitos que duran 2 semanas cada uno, es que está súper perdido porque los hitos no tienen duración. ¿Sí? Eso como para tenerlo claro respecto a cómo avanzar con relación a los hitos. Los hitos sí nos van a indicar momentos de avance, porque son situaciones significativas, pero que no se traducen en un tiempo determinado. Luego viene, en cualquier organización, cualquier sea su tipo de organización, por eso dice proyectizada, matricial, funcional o la mixta, la decisión de lanzar cualquier proyecto nunca debería tomarse a la ligera o al azar. Por eso es que cuando el proyecto se aprueba, debe quedar constancia escrita, al menos del patrocinador o el sponsor, y del Project Management Professional, que en este caso sería el director de proyecto asignado. Aquí de repente suele haber una confusión porque el que tiene clara la película es el patrocinador, es lo que él quiere resolver a través de un proyecto y es una necesidad propia del patrocinador. Y por eso tiene plata, lucas, para poner en ese proyecto. Por lo tanto, malamente, el creador del acta de constitución podría ser el PMP. El PMP es alguien que se asigna para ejecutar un proyecto, pero generalmente la idea o la creación del negocio o el caso de uso es del patrocinador. Por defecto, el acta de constitución, el creador o el autor del acta de constitución es el patrocinador. El PMP, por supuesto que con las herramientas que tiene puede ayudar en el tema del formato, a explicarle más o menos qué debe tener el acta de constitución, qué no debe olvidar. Ahí por supuesto que ayuda, pero no es el creador del acta de constitución propiamente tal. Por eso es que es importante tenerlo claro y presente con relación a cuando se está creando o haciendo el acta de constitución. Cuando un proyecto, por ejemplo, se está iniciando y se debe evaluar, por supuesto, los riesgos, lo primero que se debe hacer en el acta de constitución es generar un plan de gestión de riesgo. ¿Para qué? Para, ahí nuevamente el concepto que entra en conflicto con la ISO 45001, la identificación de peligro. Aquí hablamos de identificación de riesgo. ¿Para qué se hace este plan de gestión? Para identificar los riesgos basados en estos documentos. Entonces, lo primero que habría que hacer al momento de evaluar o partir por un proyecto nuevo para evaluar los riesgos. Luego viene la fase de el proyecto o los elementos por los cuales se divide un proyecto. Hay que dividirlo en varias fases para reactivar los procesos de inicio al comienzo de cada una de las fases. Bueno, ¿por qué esto se hace? Porque permite mantener el proyecto centrado en la necesidad del negocio. Nótese que la necesidad del negocio es eso, una necesidad.
Ahí, por ejemplo, el fin de semana, algunos equipos de trabajo me enviaron algunas propuestas, y claro, las propuestas están orientadas no a satisfacer una necesidad puntual, sino que más bien una necesidad operacional. Dijimos que todo lo operacional queda fuera. O sea, ¿cuáles son aquellos que quedan fuera? Todo lo que tiene que ver con asesoría, eso se mantiene en el tiempo, no es un proyecto. Un proyecto tiene fin, un proyecto es hacer un puente y después el puente se usa. Un proyecto es implementar un sistema de información y luego el sistema de información se usa. Un proyecto es satisfacer la necesidad, por ejemplo, de hacer un evento, por ejemplo, la corrida de los colores que se hace aquí frente al Sporting. Ese evento en particular es un proyecto que tiene inicio y tiene fin. Hay que hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la inscripción de los participantes, lo que es la promoción, todo el tema logístico. Eso es parte de un proyecto, por lo tanto, un poco para dilucidar respecto a los proyectos, debe tener inicio, debe tener fin. Hay dos alternativas. Un camino uno es que ese proyecto dé inicio a un proyecto operacional que se mantenga en el tiempo por sí solo, y ustedes fueron los que abrieron el mercado, abrieron el negocio, ponerse con por ejemplo, un resto bar de sushi. Eso es parte de un negocio que ustedes lo implementaron y lo dejan corriendo. O sea, se lo dejan al emprendedor asesorar en la parte inicial. Por lo tanto, hay que buscar necesidades insatisfechas hoy, pandemia, porque es el contexto, y a eso se refiere cuando uno dice, este proyecto hay que pensarlo para hacerlo desde la casa, porque sabemos que no se puede salir. O sea, hacer mediciones de ruido suena como atractivo para algo en particular, pero ahora, hoy, 2020, no es factible porque no se puede salir a medir, ni tampoco tenemos instrumentos ni equipo, por lo tanto, ese proyecto se cae y no es elegible para esta asignatura. Por eso es que ahí la idea era buscar dentro de la sapiencia, dentro de lo que es el marco conceptual, que tiene que ver con lluvia de ideas, son los brainstorming, que tendrían que ustedes plantearse ideas locas y luego aterrizarlas. ¿Hay recursos para esto? Si la respuesta es no, se descarta. Sigamos con la próxima idea. ¿Hay recursos? Sí. ¿Y se puede hacer? No, se descarta. Entonces, esa es la forma de ir un poco liberando a aquellos proyectos que todavía no se consolidan. Recuerden que esto es normal que ocurra, o sea, no sentirse complicado respecto, pucha, que estamos desorientados, no, porque es normal, si lo hemos dicho en los proyectos. La primera parte es bien difusa, tiene muchas áreas grises, por lo tanto, nos vamos a seguramente a dar una semana más para poder consolidar un poquito mejor el proyecto que cumpla esos requisitos que tienen que ver con que se haga desde casa. O sea, ustedes con los recursos que tengan hoy desde su casa puedan contribuir en algo que sea a lo que es la pandemia. Podría ser, por ejemplo, desarrollar todo un sistema para poder hacer una presentación en vivo en ayuda de aquellos que están en casa y que no pueden salir a hacer actividad física. Puede ser una alternativa y puede a lo mejor tener una, una puesta en escena de una semana y se acaba, porque es para evaluar cómo resultó el poder contribuir a tener actividad física en la casa, en departamento, no en casa, porque en una casa como que es más sencillo, porque no sé si más sencillo, pero por lo menos el patio, pero los que están en departamento se complica harto el asunto, porque no tienen espacio disponible, a lo más estará el comedor, un pedazo de las habitaciones que generalmente están ocupadas con gente que está teletrabajando, por lo tanto, hay una complicación. Entonces, los invito a ver cuáles son las necesidades que tienen en sus propios hogares, que seguramente es la misma que tienen otros en hogares distintos a los de ustedes, y desde la perspectiva de la prevención puedan contribuir a reducir un poco los riesgos de los temas de salud ocupacional, porque ahí estamos hablando de gente que está teletrabajando, haciendo actividad y que seguramente puede terminar o un poco desorientado respecto a qué consumir o no es bueno para consumir, para hacer alimentos. También puede ir por la vía de los alimentos. ¿Qué recetas será más conveniente, rápidas de hacer frente a esta situación? O a lo mejor hacer comidas para toda la semana. No sé, son temas que están ahí, son necesidades insatisfechas que en este minuto hay que hacerse cargo y hay tiempo para eso porque nos queda por lo menos hasta junio con este sistema online y las clases terminan en julio, agosto, por ahí. Bueno, hay que ver el sílabus. Entonces, en la eventualidad que esto
se abran las puertas y tengamos posibilidades de interactuar, ahí a lo mejor está la posibilidad real de poder implementar esto face to face. Pero si no, hay que tener el plan B en forma inmediata respecto a si no ocurre eso. Entonces, plan B significa, si no resulta, tengo esta opción o hago esto otro. La gran mayoría de los proyectos se caen por no tener un plan B. El plan B está asociado al plan de gestión de riesgo. Ponerse en el what if. ¿Qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Yo sé la consecuencia, entonces para evitar esa consecuencia tengo un plan B. Ese es el plan B que tenemos que hacernos cargo. Hay que verificar los criterios de éxito, son los criterios, los que estoy diciendo, los requisitos del proyecto. Aquí estamos planteando algunos requisitos que tienen que ser dentro del lugar, no puede ser algo que no puedan hacer. Por ejemplo, implementar un sistema para proteger a los de la locomoción colectiva. Ya, me parece súper bien, pero ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Y va a haber exposición de ustedes? Sí. Entonces no sé si sea tan buena idea, porque aquí la idea es contribuir y la clave del éxito, o la clave por lo menos que está dentro de lo que es el proyecto, no hacer daño ni hacerse daño. O sea, el salir a exponerse es como hacerse daño. O sea, no me parece buena idea de que ustedes salgan a exponerse respecto a un proyecto en particular. Por eso les digo que el desafío es hacerlo desde casa, de qué manera contribuir haciéndolo desde casa, y si hay que replantearse una idea que ya tienen, háganlo. Proyectos que... Una de las claves de avanzar en lo que es gestión de proyectos es no enamorarse de los proyectos. ¿Qué significa no enamorarse de los proyectos? Que se quede enseguecido solamente con ese proyecto, y si no es con ese proyecto, entonces no están ahí con otro. No, pues eso es lo que no hay que hacer. Hay que ser flexible. Si por alguna situación particular ustedes emprendieron, les salió aprobado en primera instancia el proyecto, después llegamos a cierta fase en que dijimos, ¿saben qué? No vamos a poder continuar con este proyecto, vamos a tener que echar pie atrás y cambiar de proyecto. Eso van a tener que hacer. O sea, seguramente es parte del trade-off, del avance del proyecto, de tal manera que podamos darle un sentido de realidad y de efectividad. Efectividad me refiero a que se haga, que finalmente se materialice el proyecto y no quede como un proyecto, porque lo que se busca acá es gestionar un proyecto. Y gestionar significa hacer. El saber sin el hacer todavía termina siendo no saber. O sea, aquí la clave es meter las manos en un proyecto y hacerlo, no proyectarlo. No es como metodología de investigación. Bueno, algunos hicieron cosas prácticas, sería como parecido, ¿sí? Aquí la idea es justamente hacer, no quedarse en un proyecto en que no se pueda desarrollar. Luego viene verificar la influencia y los objetivos de los stakeholders, que vendrían siendo las necesidades. Eso es parte de esto. Ahora, ¿qué cosas activan un proyecto? Un poco para buscar dónde encontrar estas necesidades. Entre ellos están, por ejemplo, las demandas del mercado, necesidades del negocio, avances tecnológicos también forman parte de motivos potenciales para realizar un proyecto. Y ellos, por supuesto, se establecen en el acta de constitución del proyecto, o lo que se conoce como casos de uso. Acabo de cambiar la slide. ¿Ustedes la están viendo o siguen viendo la anterior? Si alguien puede responder, por favor. ¿Ven la misma o no? No se ve el grupo de procesos de inicio. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, este mapita les va a servir para responder un par de preguntas del control, porque aquí ustedes pueden ver a qué pertenece a cada una de las actividades. Por ejemplo, a modo de ejemplo, el acta constitución, ¿dónde se hace? En el grupo de inicio, porque si está en la salida significa que se hace ahí. Por lo tanto, frente a la pregunta que digan, bueno, el acta de constitución, ¿a qué grupo de procesos pertenece? Al grupo de procesos de inicio, porque está en la salida. O la documentación de adquisiciones está en la salida de planificación, por lo tanto, los documentos de adquisición responden al grupo de procesos de planificación. Para eso sirve este mapita, así que va a ser bien útil que ustedes lo consideren para la respuesta. Este cuestionario, les adelanto, es maratónico, no es como el anterior que era de 20 minutos, este dura más o menos una hora, fracción, porque tiene ejercicios que hay que resolver. En este test
cuando uno hace el test del PMP, no va con uno con calculadora, ni menos con planillas de cálculo, pero ahora siéntanse libres de poder usarlo, no hay conflicto, pero se podrían hacer, o deberían hacerse, si alguien en el futuro hace este test para hacer la certificación, va a tener que ir sin celular, sin calculadora y sin planillas de Excel, porque así se hace. Pero nótese que este es bastante más largo que el anterior para que se planifiquen, y si esto dura hasta las 23:59, mínimo entrar a las 10 de la noche, porque ya dura 1 hora y algo, entonces no les va a alcanzar el tiempo para desarrollar el test. Eso se los adelanto para que lo consideren este fin de semana, que este test es bastante más largo. Durante el inicio del proyecto hay que contemplar 2 áreas del conocimiento, tales como son la integración y la gestión de los interesados. Hay que tener claro que el acta constitución que aquí aparece es la que autoriza el proyecto y además autoriza el uso, eso es importante, el uso de los recursos de la organización o de lo que sea para cumplir con los requisitos del proyecto. Y frente a la pregunta que generalmente aparece es ¿quién publica esto? Bueno, lo debiera publicar quien paga, y en este caso es el sponsor o el patrocinador. Eso es un poco para ir aclarando respecto a quién publica. Fíjense cuáles son las entradas: el enunciado del trabajo, el caso de negocio, esta es la satisfacción de la necesidad insatisfecha, ¿sí? La necesidad insatisfecha. Acuerdo tiene que ver con convenios de buenas prácticas respecto al proyecto. Los factores ambientales los vamos a repasar más adelante, y activo los procesos de organización también. Y para eso se ocupan esas 2 técnicas. Eso es parte del grupo de procesos de inicio. Aquí aparece cómo desarrollar el acta constitución. Fíjense que es un documento como el que ustedes ya tienen, que tiene más o menos como 2 o 3 páginas, en la que se autoriza formalmente el inicio del proyecto, debe ser emitido por una gerencia de alto nivel o en su defecto por el sponsor o el que dispone de los recursos, y otorga al project manager, que vendría siendo el director de proyecto, la autoridad para aplicar los recursos de la organización en las actividades del proyecto. Aquí es donde se le dan los atributos al director de proyecto para hacerse cargo del proyecto en particular. Se le asigna entonces un presupuesto. Cuando comienza el desarrollo de las entradas, comienzan las técnicas y herramientas, se utilizan, ahí está el acta de constitución. Uno de los grandes problemitas que se presentan aguas arriba, o sea, cuando ya el proyecto está en ejecución, el incumplimiento de las expectativas del cliente. Y esas se dan principalmente por 2 situaciones. Una, por la incapacidad técnica del equipo, o por la pobre gestión del riesgo del contratista. Y eso generalmente aparece en el acta de constitución, cómo se van a gestionar los riesgos. Por eso es importante tener claridad respecto al plan de gestión de riesgos. Es vital para evitar esta dicotomía entre las expectativas que tiene el cliente respecto al proyecto versus lo que se está ejecutando. Por eso hay que tener claridad respecto a los requisitos, y los requisitos se deben comunicar correctamente para que después uno no entienda una cosa y el cliente entienda otra. Aquí están las entradas, están asociadas al enunciado del trabajo. Espérenme, necesito aquí hacer un alto porque creo que... ¿Cómo se llama esto aquí? Ya, ahora sí volví. ¿Dónde estaba? Aquí. Entonces, esto lo voy a mover un poco más acá, que no veo. Ya, entonces el enunciado del trabajo, State of Work, declaración narrativa de los productos o servicios que debe entregar el proyecto. Esto debe incluir como mínimo, que existan más cosas, pero esto es lo básico. Está la necesidad del negocio, que ya les he explicado, la descripción del alcance, que está asociada a las características del producto o servicio, y el plan estratégico,
que está asociado principalmente a sustentar las metas, el factor decisional y los temas de prioridad. Eso aparece también en la primera parte del acta de constitución, donde se establece la prioridad de tomar o no el proyecto o de hacer o no el proyecto. El proyecto hay que tener claro que comienza cuando se aprueba formalmente. Ahí uno entiende que se dio inicio al proyecto. Y generalmente esto ocurre mediante la firma del acta de constitución. Finalmente puede ocurrir que existe una orden de trabajo, pero no es suficiente la orden de trabajo. Se requiere formalidad. Y la formalidad está dada porque usted va a ser el encargado del proyecto, este es el presupuesto y ahí está el acta de constitución aprobada. Eso es lo que pone inicio al proyecto. Luego viene el caso de negocio. Proporciona información desde una perspectiva más de tipo comercial y determina si el proyecto vale o no la inversión requerida. Hay varios casos, por ejemplo, en caso de proyecto externo, la organización solicitante o el cliente pueden elaborar el caso de negocio, también conocido como caso de uso. Lo otro podría ser normalmente para justificar el proyecto, el caso de negocio o de uso incluye necesidad de negocio y el análisis costo-beneficio. A veces, porque esto no necesariamente es exigible, no es obligatorio esto, pero a veces se requiere un análisis de costo-beneficio. Y finalmente la necesidad del negocio puede deberse a uno o más necesidades, ¿sí? Finalmente, tener claro que el objetivo principal del acta de constitución es autorizar el proyecto por escrito. O sea, si uno a ojos cerrados dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del acta de constitución? Autorizar el proyecto. Ese es el objetivo fundamental del acta de constitución. Aprobar o autorizar el proyecto por escrito, no de palabras, no de, ok, dale, sino que por escrito queda autorizado el proyecto con todos sus detalles. Luego vienen temas relacionados al contrato. Si el proyecto tiene como origen un contrato con un cliente externo, este documento es una entrada, pero no es suficiente. Recuerden que para la gestión de proyectos se requiere tener aprobado el acta de constitución y firmada. Pero por supuesto, para poder hacer el acto de constitución, debo tener claridad cuál es el contrato. O sea, ¿para qué fui contratado? Fui contratado para hacer un análisis de riesgo. Ok, ese es el proyecto entonces. Y todos los detalles son los que se bajan en el acta de constitución. Ahí aparecen los factores ambientales, si se recuerdan, yo les dije que los íbamos a ver más adelante, bueno, ahora los vemos. Los factores ambientales están, por ejemplo, la cultura de la organización. Cuando uno habla de cultura de la organización, tiene que ver con temas domésticos, por ejemplo, si se celebran o no los cumpleaños, si trabajan de lunes a viernes o trabajan por régimen de turno. Eso es parte de la cultura de la organización y por supuesto que hay que tenerlos claros porque a lo mejor usted tiene pensado desarrollar alguna actividad los días sábados y los días sábados no hay trabajo, no hay actividad. O al revés. Debe planificar todo para los sábados porque los sábados es donde tienen la posibilidad de desarrollar el proyecto. Por eso es importante hacerse cargo de la cultura de la organización. La estructura también, si es de tipo funcional, matricial, bases de los datos comerciales, bases de datos que se tengan, si el proyecto está relacionado con eso, condiciones del mercado, la infraestructura, por supuesto, que va a ser importante, qué tipo de infraestructura tiene la empresa, recursos humanos y recursos existentes, de qué se disponen. Si voy a partir desarrollando un trabajo relacionado con capacitación, ellos tienen salas de capacitación, tienen los cañones o no sé, los elementos para hacer la proyección de la capacitación. Todo eso, por supuesto, tengo que tener claridad de qué recursos disponibles voy a tener y cuáles no. Además de qué tipo de software de gestión utilizan. Si utilizan SAP, Ellipse, MS Project o cualquier otro sistema que se utilice para gestionar proyectos. Eso, por supuesto, que hay que tenerlo claro. Bien, deje avanzar aquí. ¿Cuáles son los activos de los procesos de organización? Los activos de los procesos de organización son, por ejemplo, las políticas, las definiciones de procesos normalizados que se utilizan en la organización, los formatos,
información histórica, la base de los conocimientos de lecciones aprendidas, todo aquello que forme parte de la organización. La forma, por ejemplo, en que la universidad está enfrentando el que un estudiante hoy no tenga un laptop o que no tenga conectividad es una política de la USM y no es la misma que tiene la PUCB o la Chile. Son políticas propias institucionales respecto a esa necesidad. Esa política forma parte del activo de la organización o el activo del proceso de la organización y son propias. Entonces es un poco distintivo de una organización y otra. Esos activos, por supuesto, que hay que tenerlos identificados para poder desarrollar el proyecto. Las lecciones aprendidas, por aquí aparecen, las lecciones aprendidas, importante, no tiene como objetivo buscar culpables. Lo que tiene como objetivo la lección aprendida es ir mejorando frente a distintas situaciones para proyectos futuros. Por lo tanto, cada vez que yo quiero gestionar riesgos en un proyecto y sé que ese proyecto similar se hizo en Antofagasta, voy, echo mano a las lecciones aprendidas y veo qué cosas salieron mal, qué cosas salieron bien, para aprender y no cometer los mismos errores, o propender a buscar los hitos que tuvieron éxito, los elementos que fueron exitosos, tratar de replicarlos porque, por supuesto, que va a mejorar el proyecto. Ese es el objetivo de la lección aprendida, para que lo consideren también dentro de lo que es el concepto de lección aprendida. La lección aprendida se hace una vez que se hace el proyecto. Supongamos que el proyecto está relacionado con esta puesta en escena a través de alguna red social sobre cómo tener actividad física en un departamento, por ejemplo, supongamos que ese fuese. Entonces, eso durante una semana se hizo, durante la mañana, al mediodía y en la noche, en distintos horarios. Y ahí lo que se hizo fue ahora evaluar. Entonces, algunos dirán, no funcionó, la gente en realidad en la mañana no se conectó, o en la tarde ocurrió que la conectividad era muy mala, se caía el sistema. Ese tipo de cosas son las que hay que tomar para considerarlo como lección aprendida. Más allá de quién fue el responsable, interesa saber cuál es la causa para poder hacerse cargo y mejorar en una próxima versión del mismo proyecto. A eso se refiere con las lecciones aprendidas. Se hacen una vez que se hizo el proyecto, para que no vuelvan a ocurrir si es que hicieron daño al proyecto. Luego viene la descripción de las salidas. La descripción o la salida, está la descripción del proyecto de alto nivel. Se dice de alto nivel porque hay muchas cosas con zonas grises. ¿Qué significa zonas grises? Que no hay claridad absoluta de cómo vamos a desarrollarlo. Está la idea bien global, están las tareas bastante en alto, están las actividades aún no muy detalladas. A eso se refiere con un proyecto de alto nivel. Director de proyecto asignado tiene la responsabilidad y autoridad para ejecutar el acta de constitución. El equipo importante no autoriza el proyecto. El equipo es el equipo, pero quien autoriza es el director de proyecto. El equipo de proyecto no autoriza el proyecto, el que autoriza es el director de proyecto. Para eso está su rol de dirección. La justificación del proyecto es el caso de negocio, el por qué, para qué. Ahí están los recursos preasignados, la gestión de los interesados y los requisitos de alto nivel, que significa lo más genéricamente posible el lineamiento. Otra salida. En la descripción de los productos entregables también son de alto nivel, no hay mucha claridad de cuál va a ser el detalle. Por ejemplo, el análisis de riesgo interesa un informe. Ya, pero el informe, ¿qué características va a tener? No hay mucha claridad. Simplemente el informe del análisis de riesgo. Y en la medida que se está acercando a fin de cerrar el proyecto, o incluso puede haberse cerrado el proyecto y la parte interesada puede decir, ¿sabe qué? Sugiero que los anexos lo hagamos de esta otra manera, pero eso ya incluso fue entregado. Tanto así que puede ocurrir con que está muy de alto nivel que a veces los temas más bien de detalle pueden quedar fuera de ese análisis. Ahí aparece el resumen del cronograma. Hitos, recuerden el concepto de hito que no tiene duración. Los hitos son situaciones importantes que no tienen duración. Importante aquí
Y gran parte de los supuestos se obtienen de los factores ambientales que están un poco más atrás y que son propios de cada organización y deben ser conocidos al principio y declarados en el acta de constitución. Entonces, los supuestos se obtienen principalmente los factores ambientales de la organización. Al momento me permito retroceder aquí, estaba en factores ambientales, me parece, creo que es la última, ¿no? Factores ambientales. Aquí están, los factores ambientales. El tema de los supuestos principalmente sale de aquí, de los factores ambientales. ¿Por qué? Porque un supuesto de una empresa que trabaja en turnos, ahí yo puedo hacer supuestos, que voy a estar supeditado a los turnos, o que trabaja con lo que les comentaba yo sobre el atraque de buques en puertos, está supeditado a las condiciones climatológicas, esos son supuestos. Entonces, por eso que están sustentados en los factores ambientales de la empresa. Había quedado acá. Aquí se hace el resumen del presupuesto, riesgos de alto nivel, ahí está el plan de gestión de riesgo fundamental, se debe hacer al principio para reducir al máximo la incertidumbre y tener un plan de mitigación respecto a los riesgos identificados. Los objetivos deben ser medibles, ya lo hemos dicho varias veces, no aquí en esta clase, pero en general, y requisitos de aprobación del proyecto. Los requisitos de aprobación son los que finalmente el cliente va a decir, sí, estamos ok, cumplieron lo que nosotros estamos considerando. Y seguimos. Aquí vienen los interesados, cómo gestionar a los interesados. Cuando comienza uno un proyecto, es fundamental, que estamos justamente ahora, estamos todos en esta etapa, comenzar a darle forma. Y eso se hace habitualmente a través de una reunión de brainstorming o de lluvia de ideas. Por eso es que los instaba yo que se reunieran, comenzaran a deliberar poniendo ideas locas y después aterrizándolas. Por lo menos al principio ideas muy difusas y luego aterrizar. Esto se hace mucho para conceptualizar un proyecto y se razonan se razonan los diversos intereses de todas las partes interesadas y se logra finalmente la conceptualización del proyecto. Y la conceptualización está asociada principalmente a una deliberación bastante no convergente, sino que bastante divergente hasta que finalmente se logra un marco conceptual, o la conceptualización del proyecto. ¿A través de qué? Primero de una lluvia de ideas. Por lo tanto, es fundamental incorporar el concepto en esto de la gestión de los interesados. Y en particular, ustedes que están ahora buscando justamente satisfacer una necesidad insatisfecha, que los invito a observarse ustedes mismos respecto a qué necesidades hay instaladas en su hogar, en su departamento, en su casa, que le gustaría resolver, que no tiene idea cómo, o que quizás ustedes podrían ayudar a otros desde su casa. Ahí están las entradas, ya lo hemos dicho, acta de constitución, documentos, factores ambientales, hemos hablado de los factores ambientales, hasta que tiene como salida el registro de los interesados. Ya les soplé que los medios de comunicación no son partes interesadas, los medios de comunicación comunican. Es distinto que el medio de comunicación reciba un beneficio, ya no es un medio de comunicación, ahí cambió el rol. Aquí estamos viendo que cumplen su rol de comunicar y el solo hecho de comunicar no los hace entonces parte interesada. Luego viene la siguiente etapa que corresponde a técnicas y herramientas. Técnicas y herramientas. Si se dan cuenta, hemos recorrido el project management. Siempre trabaja con una caja en donde tiene entradas por la izquierda, salidas por la derecha, técnicas y herramientas. Vamos en esa parte, técnicas y herramientas. ¿Cómo se gestionan? Bueno, aquí hay algunos pasos sugeridos. No es que sea una cosa que se tenga que hacer así, pero resulta bastante metódico. Primero se identifican los interesados, o las partes interesadas, y luego se comienza a evaluar qué impacto o apoyo potencial cada interesado podría generar. Y se hace una matriz de poder-interés o matriz de poder-influencia. Entonces veo qué tanto poder tiene ese interesado versus qué tanta influencia tiene en el proyecto. Por supuesto, todo esto está asociado al proyecto. Y recuerden que
parte interesada está interesada en que le vaya bien el proyecto, pero también hay gente interesada en que le vaya mal. Por lo tanto, tiene que considerar los dos. No solamente se queda con que los que están interesados en que le vaya bien el proyecto. También considere los detractores del proyecto, que es también una parte interesada que no se puede dejar afuera. Paso número 3, evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o responder. Esto es ponerse con los distintos casos. Esto es parametrizar. Un grupo, un equipo en metodología de la investigación tuvo que parametrizar. Frente a ausencia de mediciones tuvimos que parametrizar en una situación optimista, una situación más bien normal y otra pesimista. Y frente a distintos escenarios voy a tener distintas formas de actuar o distintas consecuencias. De hecho, lo hemos comentado incluso en reuniones de carrera que los estudiantes que hoy están en esta condición ya a puertas de titularse y que no tienen, por ejemplo, mediciones, una alternativa sería parametrizar para poder salir con el proceso de titulación y no quedar estancados por no haber hecho la parte práctica. O sea, estamos pensando justamente en situaciones como esa. Para esta asignatura no, porque yo le estoy soplando ya que tienen que ejecutarlo, porque hay que hacerlo desde la casa, contribuir al tema pandemia. Acá estamos viendo un caso específico en donde ya en forma anticipada, antes de la pandemia, un estudiante tenía pensado hacer mediciones de radiaciones ionizantes y ahora ya no puede hacer la medición, entonces tiene que esperar hasta que esto pase y eso significa a lo mejor el próximo año. Entonces, no, stop. La idea entonces parametricemos, a ver qué probabilidades existen de que la radiación sea alta, baja, media, y ahí se ponen los 2 o 3 casos y plantea recomendaciones para los 2 o 3 casos. Esa es como la solución frente a esos casos. Bueno, ahí está asociado a eso. Entonces aquí se ponen en distintas situaciones. ¿A fin de qué? De planificar cómo influir en ellos para mejorar su apoyo. De eso trata o consiste eso. Hay que tener claridad que hay conceptos como el mantenimiento rutinario, que ya lo he dicho, todo lo que tiene que ver con la gestión de operaciones no es proyecto. Las asesorías forman parte de una situación operacional o mantenimiento de un proceso, no es un proyecto. Y por supuesto que eso se considera más bien en el ámbito de la gestión de operaciones y no en la gestión de proyectos. Así que también otro regalo ahí de test, porque la gestión de operaciones se vincula más con el mantenimiento y no con la gestión de proyectos. La gestión de proyectos, nótese, el proyecto tiene inicio y tiene fin. Y tiene un único fin, igual que las películas. Parte y termina de una sola manera. No hay posibilidad de hacer un reseteo y hagamos todo, no es factible. El proyecto terminó, ¿en qué condiciones? En las que terminó, y eso es, no hay posibilidad de reiniciar eso. Salidas. Registro de los interesados. Aquí está información que uno espera que aparezca. Por ejemplo, información de la identificación, formas de evaluación, clasificación, si son internos o externos. Internos tiene que ver con que forman parte del equipo y que forman parte de la organización en la que yo pertenezco, y externos son todos aquellos que no son parte del equipo o de la organización. Que significa, por ejemplo, proveedores a quien yo le voy a comprar. Podrían ser incluso contratistas, que yo necesito capacidad técnica que no tengo en el equipo y la necesito contratar para poder desarrollar el proyecto. Por lo tanto, a eso se refiere con parte interesada interna e externa. Interna al proyecto, al equipo, la organización. Externa, no tengo las capacidades en mi equipo, las salgo a buscar. A eso se refiere. Importante mencionar que los interesados están clasificados, si se dan cuenta, interno, externo, la forma en que los evalúo, hay todo un mecanismo ahí. Ahora, ¿qué informo yo a los interesados? La verdad que no se les comunica a los interesados la información de igual manera. Por ejemplo, si uno lo ve desde el punto de vista de un proyecto de implementación, por ejemplo, de un mapa de ruido o de un protocolo que se está implementando, la información que hago de bajada la hago escalonada. A la gerencia le comunico cierto nivel de información, seguramente la mayor cantidad de información. A nivel de trabajadores elimino algunas y no comunico todo, y es parte del proyecto.
O sea, así se comunican los proyectos. O sea, no se les comunica a las partes interesadas de igual manera. Va segmentado o va diferenciado. Hay diferencia entre lo que se le comunica al gerente, diferencia en lo que se le comunica a los trabajadores, diferencia en lo que se le comunica a la comunidad. A la comunidad no le voy a entregar información respecto a los aspectos técnicos muy detallados porque tampoco es parte de su interés. A la comunidad le interesan otras cosas y esas otras cosas son las que yo informo. Entonces, por eso es que no es llegar y tomar un informativo y darle copia por todos lados, sino que hay que hacer un trabajo uno a uno. Es como cuando uno postula un trabajo. La idea es no postular con el mismo currículum. Si está postulando al sector minero, bueno, potencie su currículum vitae al sector minero. Si está postulando en un área de servicio mutual, bueno, oriente y haga entonces todo para que su currículum vitae resuene mucho más para la mutual. A eso se refiere. O sea, seguramente va a tener un troncal básico, sin duda, pero me refiero a que la parte diferencial debería ir cambiando en cuanto haga la postulación. Y aquí, respecto a los interesados, igual, a todos no se les comunica lo mismo. Es importante mencionar. Por lo tanto, los resultados económicos de un proyecto no tienen que ser informados a todos los interesados, solamente a los que le interesan los aspectos económicos del proyecto. Aquí aparecen las estrategias de gestión de los interesados, los que pueden impactar significativamente al proyecto, y para cada uno de los interesados, incluso a través de una matriz de análisis de interesados, que es la matriz que vimos anteriormente, que en realidad es esta, que no está como matriz, pero sale una matriz poder-interés, matriz poder-influencia. De esto hay mucho publicado en la web, así que si ustedes ponen esas palabras clave, le van a aparecer los tipos de matrices que hay respecto a los interesados. Ya estamos llegando al final casi de lo que es la parte documental o la parte teórica, porque me interesa llegar a la parte de repaso de los indicadores de rentabilidad. Bueno, aquí aparece la integración, planificación, concepto de integración. Fíjense, ahí aparece lo que ya apareció en el control anterior, la triple restricción, línea base del tiempo, perdón, del alcance, del tiempo, el cronograma, línea base de recursos de los costos. Está la triple restricción presente en cada uno de los proyectos. Hay veces en donde se está haciendo el acta de constitución, incluyendo todos estos elementos que están considerados acá, y puede que eventualmente uno se percate de que se ha considerado márgenes o ganancias muy reducidas para quienes están detrás del proyecto. ¿Cómo se puede actuar ahí? Bueno, se puede actuar siempre en el acta de constitución, nunca después, porque el acta de constitución es con lo que se pone en marcha el proyecto. Después no hay posibilidades de, o sea, las hay, pero son modificaciones menores. Se puede ir modificando, pero hay que hacer todo una especie de burocracia para poder modificar o hacer un cambio. Y el cambio debe estar muy justificado para que eso lo acepte. Por lo tanto, ¿dónde es más posibilidad de hacer cambio? Al inicio. ¿Y dónde? En el acta de constitución. Y si yo me doy cuenta que tenemos márgenes reducidos para quienes están detrás del proyecto, lo que habría que hacer es identificar como riesgo principal el margen reducido que se está asignando de ganancia a los accionistas, se le puede llamar a los que están detrás del proyecto. Y se debería actuar entonces con un plan de mitigación en la estrategia de adquisiciones. Aquí. ¿Por qué? Porque en el plan de gestión de adquisiciones es donde yo puedo reducir los costos. La reducción de costos podría estar dada por ejemplo, con buscar proveedores más baratos, o podría ser comenzar a cotizar entre más proveedores y no comprarle a uno solo. Por supuesto que más trabajo, sí, pero va a permitir reducir los costos y eso finalmente se va a traducir en un aumento en la reducción de los márgenes para los accionistas. O sea, va a aumentar los márgenes de ganancia para los inversionistas o para los accionistas en la medida que yo gestione mejor las adquisiciones. Pero debo declararlo en el acta del proyecto que el riesgo principal
es el margen reducido de utilidad del proyecto. Entonces, si lo declaro como un riesgo principal, entonces debo hacerme cargo a través de qué? De un plan de gestión de adquisición. Esa es un poco la historia de esto de cuando uno ya tiene la panorámica, este vendría siendo la panorámica, la visión de Trump, la idea entonces ahora identificar, bueno, ¿qué es lo que podría salir mal? Oye, estamos viendo que hay un margen muy bajo de ganancia, entonces, ¿cómo podemos empezar a reducir costos? Eso se hace siempre en la gestión del proyecto, no en la planificación, en el plan de gestión de adquisición. Es una alternativa, eso es. Bueno, esto ya estamos casi en el cierre. Aquí aparecen algunos elementos que le van a servir para responder el test. El patrocinador del proyecto, ahí es parte del quien aprueba el acta de constitución. Aquí yo les invito a leerlos respecto al acta de constitución, importante, porque ningún proyecto debería partir si no existe o si no ha sido aprobado. El acto, eso lo dijimos, pero aquí en forma redundante se menciona. No es un plan de gestión de proyecto importante, por lo tanto no lleva cronogramas ni tampoco análisis detallado de los riesgos. Todos son visiones panorámicas. A veces, y solo a veces, incluye costo-beneficio, pero no es exigible. ¿Qué más podríamos ver aquí? Bueno, podría ocurrir que eventualmente se tenga un contrato firmado por el cliente y se tenga además una orden de trabajo, pero eso no es suficiente para dar por iniciado el proyecto. ¿Qué es lo que se requiere? El acta de constitución. Entonces, el acta de constitución es la que formalmente pone en el botón de Start para que se inicie el proyecto. De lo contrario, no se puede entender que el proyecto ha sido iniciado. Bien. Ahora sí. Vamos entonces al repaso respecto a lo que son indicadores de rentabilidad. Aquí lo que voy a hacer yo prácticamente es vomitar la información, porque esto de alguna manera debiese haberse visto en economía y finanza, o ustedes lo van a reforzar en evaluación de proyectos. Así que por eso es que me voy a ir directo al grano y no voy a ir al tema conceptual de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de rentabilidad? Valor actual neto, tasa interna de retorno, payback. Aquí puse varios sinónimos porque va a depender de los autores, de las escuelas, del nombre que le asignan. El payback, el periodo de recuperación de la inversión, PRI, periodo de amortización, otro nombre, el BCR, Base Cost Ratio, o no, Benefit Cost Ratio, el análisis costo-beneficio y el rendimiento. Eso vendrían siendo los más comunes, los que más se utilizan. Y aquí conceptos que están detrás, costo-oportunidad, costos hundidos. Costo-oportunidad está relacionado con algo que no se cuantifica económicamente, sí, en realidad podría tener un valor económico, pero tiene que ver con que no se calcula. El costo de oportunidad está relacionado con que usted esté, por ejemplo, ahora visualizando esta clase en vez de estar durmiendo. El costo de oportunidad de estar en la clase significa dejar de hacer otra cosa. A eso se refiere con los costos de oportunidad. El costo de oportunidad de invertir en la bolsa se supone que no va a poder ocupar esa plata que puso en la bolsa para poder, por ejemplo, haberse comprado un auto. Pensemos que son decisiones de tipo binaria, on-off. O hace esto o hace lo otro, pero no puede estar en las dos en forma simultánea. Eso tiene que ver con el costo de oportunidad. Y los costos hundidos es algo que no hay pie atrás. Puede ser, por ejemplo, si usted está comprando una casa y tiene deudas, tienen que, por defecto, son deudas que se arrastran. Esas deudas de arrastre ya son costos hundidos. Un programa de diploma de higiene que se va partiendo ahora el 9 de mayo. Si parte, supongamos, con 16 personas. Profe, se le empezó a desfasar el audio. Ah, gracias. ¿Y ahora? ¿Y ahora se escucha mejor? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Súper, gracias. Y los costos hundidos son aquellos que ya se incurrieron y que no hay posibilidades de retomar. A ver, voy a avanzar entonces. Aquí tenemos el primer paso
para entender qué es lo que son los indicadores de rentabilidad, primero hay que entender algo básico que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Para todos no es ninguna novedad que con 10.000 pesos hoy, 2020, no es lo mismo que hacía el año 2019 ni menos el 2018. Podía hacer mucho más cosas atrás con 10.000 que ahora el 2020. Entonces, ¿cómo se explica eso a través de esto? Aquí aparece una ecuación que es una ecuación que me permite buscar equivalencia entre un valor presente hoy 2020 y un valor futuro del año 2024, por ejemplo, el 2024. Entonces, estos dos valores son equivalentes en el tiempo. ¿Qué significa equivalente? Que este valor P, el mismo valor P llevado al 2024, tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Se le llama interés. El interés que se va a generar desde el año 2020 al 2024. ¿Cómo se lleva? A través de una ecuación. Con esta ecuación. Con esta ecuación yo transporto valores del presente, los llevo al futuro. Y sería por 1 más la tasa de interés y elevado a n, que vendría siendo el número de periodos. Si estamos hablando de aquí al 2024, aquí serían 4 años. Ahora, el periodo no siempre se trata de un año. Fíjense aquí, puede ser mes, día, trimestre, semestre, va a depender. Así, a gusto consumidor, eso va a depender de cómo esté haciendo yo el análisis. Pero lo fundamental para entender el resto de los criterios es esto, que vamos a trabajar con esta ecuación de las matemáticas financieras que nos permite llevar valores del presente a través de esta ecuación y los lleva al futuro. O sea, los 10.000 pesos de hoy, ¿cuánto van a valer en el futuro? Los llevo a una tasa de interés y me va a dar el valor que corresponda. ¿Se entiende eso, no? Supongo que lo habían visto también. Alberto Ramírez. No, aún no hemos visto, creo. Y ¿No? se supone que este semestre recién tenemos economía y finanzas, al menos yo. ¿Y Aline Campos? Profe, yo ya tuve economía y finanzas. Entonces, para esto usted no es nuevo, ¿sí? Esto supone que lo vio, ¿sí? ¿Esta ecuación le suena? Ya, súper, perfecto. Entonces puedo seguir avanzando con mayor tranquilidad. Aquí tenemos la misma ecuación anterior, esta. Fíjense, la flecha significa llevar del valor presente al futuro, esta ecuación. Ahora, ¿está la posibilidad entonces de este flujo futuro, que está en 2024, lo quiere evaluar ahora 2020? Claro, no se puede. Eso tiene que hacer al revés. Fíjense, lo que hago es despejar ahora el P. La misma ecuación anterior, despejo el P. Va a quedar F partido por 1 más I elevado a N, que fue lo que aparece acá. F partido por 1 más I elevado a N. Pero esto es para llevar valores futuros, llevarlos al presente. Y a ese concepto se le llama actualizar. Actualizar flujos futuros. Entonces yo actualizo este flujo futuro a través de esta expresión que aquí aparece. Por lo tanto, si es un flujo futuro que está a una distancia de 4 años del valor presente del año 0, entonces sería el flujo futuro, que se va a desarrollar en 4 años, uno más la tasa de interés, que tiene que ser un dato, y n, que en este caso corresponde a 4. Ya, entonces, esta parte lo que hace es llevar este vector que está en el futuro, lo lleva al presente a través de esta expresión que está aquí. Se utiliza para actualizar valores futuros que se encuentran a n periodos. Nótese que n periodos pueden ser días, meses, años, semestres, trimestres. Y también se conoce como valor presente o valor actual neto. Ahí aparece entonces el primer concepto del band. Por lo general se toma como referencia al periodo 0. Eso es como referencia. O sea, eventualmente uno podría tomar un ban aquí. Sí, claro, si quiere. Medio exótico, pero podría ocurrir. Pero lo normal, en la gran cantidad de proyectos, el pivote se establece en el año 0. Y el año 0 es donde se supone va a iniciar la evaluación del proyecto. Voy a evaluar el proyecto en este periodo. Avanzo entonces. Aquí entonces puedo resumir el valor actual neto a través de esta expresión que aquí aparece.
fíjense que apliqué la ecuación de valores futuros, o sea, vuelvo atrás, ocupé esta expresión. Pero estoy llevando no uno, sino que varios flujos futuros. Y como soy optimista, estoy pensando que los flujos futuros son todos positivos. Bueno, podrían ser negativos. La única diferencia es que aquí sería negativo, pero uno esperaría que todos fueran futuros, que nos va a ir bien, y este valor sería hacia adelante todo positivo. Aquí representa entonces el flujo de caja, FC, flujo de caja, que ya es de un proyecto, desde el año 1, y sería 1 más la tasa dividido por el año 1, más flujo de caja del año 2, 1 más la tasa al año 2, flujo de caja 3, 1 más la tasa de interés elevado a 3, más flujo de caja el año n, 1 más k elevado a n. O sea, esto es para evaluar los valores de flujo de caja actualizado. Hasta ahí es valor actualizado. Dado que estamos haciendo en el año 0, luego le resto la inversión. ¿Por qué no le hago ningún cambio con tasa? Porque está en el año 0 la inversión. Por lo tanto, no es necesario hacer esto porque el I ya está en 0. Y si está en 0 no tengo que transformarlo, no tengo que buscar la equivalencia del I0. Quizá esto se entiende mejor en el diagrama. Fíjense que este valor lo estoy llevando a 0 para poder sumarlo con este vector de la inversión, en el ejercicio que puse anteriormente. Por lo tanto, como ya este vector ya está en el año 0, no tengo que ocupar esta ecuación, porque esta ecuación es para llevar vectores que están fuera del año 0. A los que están en el año 0 simplemente los sumo, como es en el caso que está acá. Dado que este está en el año 0, no le hago nada. No hacerle nada significa no ponerle 1 más k elevado a 0. Bueno, podría ser, porque eso finalmente te va a dar 1 y va a quedar igual a la inversión. También podría ser, si no quieres ser más metódico, pero sería de más hacer eso, porque conceptualmente este i está en 0, no hay que hacerle ninguna transformación. Con esta ecuación, ustedes deberían ser capaces entonces de poder calcular ejercicios que se planteen en el test relacionado con el valor actual neto. Estos análisis que estamos mostrando ahora en el acta de constitución no debería, por ejemplo, hacerse un análisis detallado de cuentas ni de paquetes de trabajo, porque no forma parte del acta de constitución mostrar a este nivel de detalle. Aquí tenemos un ejemplo típico que puede salir en el test y aparece, por ejemplo, determine el valor actual neto. Debería decir proyecto, pero voy a arreglarlo después para subir la clase, de un proyecto cuya inversión es de 450.000 unidades monetarias y tiene ingresos según el cuadro adjunto. Considera una tasa de descuento del 10%. Entonces aquí lo que tendrían que hacer ustedes es usar la ecuación que vimos anteriormente. Veamos si puedo ocupar algo aquí. Vamos a ver si me resulta. Déjenme, están viendo lo que estoy haciendo yo, ¿no? Pregunté. Sí, gracias. Aunque debería copiarlo todo mejor. Copio esto para tenerlo completo. Bueno, estoy copiando esto en un Excel ahora para poder explicarlo más rápido. Insisto, esto no es lo correcto para usarlo en el test, pero ustedes también van a poder usarlo, así que por eso me relajé con relación al uso del Excel. Entonces, la inversión, el valor es 450.000. 450.000. 1, 2, 3. Y aquí aparecen los valores, el año 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 valores. El primero es 50, 1, 2, 3. El segundo, 120. El tercero, 140. El cuarto, 150. El tercero o el quinto, 160. Esos son los valores. Ahí puse los valores. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular el valor actual neto. Entonces decíamos que es el flujo dividido por... me falta la tasa, tengo que poner la tasa. La tasa de interés dice que es 10%. Entonces el I minúscula, es igual a tasa, hay que entenderla como el nombre, tasa, no porcentaje. Tasa de descuento es la tasa en la que se evalúan los proyectos. Hay varios tipos de tasas. Con la que se evalúan los proyectos se conoce como tasa de descuento, en la que descuento los valores futuros. A eso se lo refiere, por eso se dice tasa de descuento. Bueno, el valor futuro
dividido por 1 más esta tasa. Esa tasa la voy a dejar fija. Para dejarla fija tengo que poner signo peso. Y luego tengo que elevarla al año, que en este caso sería 1. Y esto mismo tengo que hacer entonces para el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí están todos los valores. Bueno, ahí lo que se hizo fue entonces hacerlo para cada año. El 120 dividido por 1 más i elevado a 2. 140, 1 más i elevado a 3. 150, 1 más i elevado a 4. 160 dividido por 1 más i elevado a 5. Esos son los valores. Si hago la sumatoria, debería llegar entonces al valor actual neto. Y luego lo que tengo que hacer para ver si el proyecto es o no bueno, tengo que saber si esto supera la inversión. El valor actual neto, recuerden que es la ecuación que está acá. Esta. La inversión. Lo que hice yo recién fue esto. Si me van siguiendo, esto fue lo que yo hice del 1 al 5. Ahora le tengo que restar la inversión para obtener el valor actual neto. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces aquí está la sumatoria. Voy a poner sumatoria de flujos de caja. Y ahora le tengo que, el valor actual neto va a estar dado por eso menos la inversión. Conclusión, el proyecto es bastante bueno porque finalmente entrega un valor de 1.612 unidades monetarias. ¿Cuándo se dice que el proyecto es bueno? Cuando genera números azules. ¿Cuándo va a ser malo? Va a ser malo, por ejemplo, fíjense, le saqué uno a propósito, y el valor me dio menos 97. El proyecto no es bueno porque está generando números negativos, o sea, está perdiendo 97.735 unidades monetarias, o 36, para ser más específico. Por lo tanto, el valor actual neto, su criterio, va a ser valores positivos. Un valor actual neto azul significa que el proyecto es conveniente, un valor actual neto menor a 0 significa que el proyecto no es bueno. No sé si alguien no entendió qué parte se quedó pegado o no comprendió, pero así se hace todos los que tienen que ver con valor actual neto. Se utiliza la expresión, esa expresión, y se le resta la inversión. Eso es. Ya, avanzo entonces. El TIR, la tasa interna de retorno. El concepto que está de la tasa interna de retorno, fíjense aquí yo puse unas gráficas para que se entienda mejor. Tengo que elegir entre dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Por concepto, la tasa interna de retorno corresponde a... la tasa es la tasa a la cual la inversión actualizada es equivalente o iguala a los costos o beneficios del proyecto actualizado. Eso es más o menos la definición de tasa de interés, o también conocido como la TIR. Repito entonces, corresponde a la tasa a la que el valor actual de la inversión iguala al valor actual de los beneficios. Entonces, inversión significa un vector hacia abajo porque estoy invirtiendo, sacando de mi bolsillo, pero esto se supone que me va a reportar beneficios a futuro. Por lo tanto, la tasa a la cual el proyecto iguala los beneficios con la inversión ocurre en un solo punto. Por ejemplo, en el caso B, eso ocurre ahí. En la ordenada tengo el valor actual neto, o sí, corresponde al valor actual neto, y aquí en la abscisa tengo las tasas de descuento respectivas. El proyecto A tiene una TIR del 36%, el proyecto B tiene una TIR superior al 40%, por ahí. Y es cuando pasa que, cuando el valor actual neto se hace cero. O sea, la respuesta a cuándo esto ocurre cuando el valor actual neto, recuerden que este es el valor actual neto, cuando el valor actual neto se hace cero. ¿A qué tasa se hace cero? A la tasa interna de retorno. O sea, cuando la tasa de descuento con la que evalúa el proyecto hace que el valor actual neto sea cero, a esa tasa se le conoce como tasa interna de retorno. Y va a ser buena en la medida que la tasa interna sea mayor. En la medida que el TIR sea mayor, el proyecto va a ser mejor.
Y ahí aparece eso. A mayor TIR, mayor es la rentabilidad del proyecto. Y uno esperaría siempre tener una TIR superior a la tasa de descuento. Si yo, por ejemplo, inversionista, estoy evaluando el proyecto con un 20% y la TIR es del 36%, voy a estar feliz porque yo evalúo, ya estoy casi feliz con 20%. Si me da más de 20%, por supuesto que voy a estar mucho más feliz porque me está dando más de lo que yo exijo. Tasa de descuento, lo que le exige el inversionista. Yo le exijo a mi proyecto 20%. Y si me está retornando 36, es que estoy ganando 16% más. Entonces, por supuesto que va a ser conveniente que la tasa TIR, la tasa interna de retorno, siempre sea mayor que la tasa de descuento. Ese vendría siendo el criterio para poder decidir entre un proyecto y otro. Respecto ahora a la pregunta, ¿qué proyecto es mejor? ¿El A o el B? Va a depender en qué parte yo me ponga. Por ejemplo, este es el punto de intersección de Fisher, que se conoce. El punto de intersección de Fisher es cuando la decisión es indiferente. Fíjense que si yo tomo y pivoteo ahí, que debería ser más o menos como, no sé, casi 15%, supongamos 15%, ahí los dos proyectos, el A y el B, tienen una TIR del 15%. Por lo tanto, si yo tomara la decisión ahí, sería indistinta de irme por el A o por el B. ¿Por qué? Porque ahí es donde los dos tienen la misma TIR. Los dos me reportan la misma utilidad. Ya, veamos entonces un ejercicio aplicado respecto a esto. Se pide evaluar de acuerdo a la TIR cuál es el proyecto más conveniente. La TIR se tiene que hacer por tanteo, y eso en los test, como les decía, no es factible tener una calculadora ni planilla de cálculo. Pero lo que sí se puede hacer, que es similar a la TIR, es trabajar por la vía del desempeño. ¿Y cómo se hace? Ver cuánto me reporta cada dólar o cada unidad monetaria. Fíjense los valores que tenemos aquí, 50, 450, 150, 200. Todos de alguna manera son múltiplos de 50. O sea, la estrategia acá para poder resolverlo, que no es a través del TIR, pero que nos permite deducir un mal o un buen TIR, es parametrizar al valor más bajo. En este caso los dejo todos iguales, o normalizar al valor más bajo. Entonces, veo cuánto me reporta el proyecto B si yo solamente invirtiera 50. Veo cuánto me reporta el C si yo solamente invirtiera 50 y así sucesivamente. Esto mejor lo copio para que lo vayan entendiendo de lo que estoy tratando de señalarles. ¿Dónde está el Excel? Acá está. Entonces voy a copiar este otro acá abajo para ver si podemos desarrollarlo y se puede entender mejor. Ya, entonces voy a copiar primero los valores textuales, 1, 2, 3, 50, 450, el 100, 150, 200, ahí creo que están, y aquí están los retornos, o lo que yo estoy recuperando, 5.000, pero esto es al mes, 50.000 al mes, al año 15.000 y al año 22.000. Entonces, lo que puedo hacer es llevar todos los retornos al mes. Pero primero, perdón, primero voy a llevar a los 50. Aquí voy a ponerle R. 50.000 es lo que voy a invertir y voy a asumir que voy a invertir 50.000 en cada uno de ellos, no 400 ni 150, porque ahí no tengo cómo evaluar cuál es mejor. Entonces, si yo invierto 50.000, ¿cuánto retorno al mes? Está ahí. Ahí aparece el valor. Es 5.000. Si yo invierto 50.000 al mes, voy a recibir 5.000. Aquí hay que poner atención. Si estoy invirtiendo 450.000, ¿por cuánto debo dividir 450.000 para que me dé 50.000? ¿Alguien puede responder? 9. 9, correcto, 9. Por lo tanto, las utilidades las debo dividir por 9. Y eso me reporta 5.555. Hasta el minuto, ¿con cuál se estaría quedando? ¿Con el A o con el B? Constanza.
Con el mayor, correcto, con el mayor. ¿Cuál es el mayor, el A o el B? Este es El A. B en este caso. El B. Hasta el momento vamos con el B. Se va entendiendo entonces el concepto. Acá habría que dividir por 3, pues 150, ¿sí o no? 150 dividido por 3 me da 50. Por lo tanto, serían las utilidades, las divido por 3. Aquí lo que estoy haciendo es llevar todos a 50. 1, 2, 3. Este lo lleva a 50. 1, 2, 3. Este lo lleva a 50. Este quedó mal. El de arriba. 50. 1, 2, 3. Ahí está. Hasta el momento, si quisiera elegir, todavía sigue rankeando el B. Si se dan cuenta, si tuviéramos que tomar la decisión, supongamos que no existe el B, no hay forma, porque el A y el C reportan lo mismo, 5.000 y 5.000. ¿Se dan cuenta, no? Tanto el A como el B y el C reportan lo mismo. Y hacemos el último, el C. ¿Por cuánto tengo que dividir 20.000? Para que me dé 50 por 4. Por lo tanto, debo de reducir las utilidades por 4, dividir las utilidades por 4. El problema aquí es que esto no está al mes, está al año. Así que, fíjense, al año ya este me reporta 5.000, 5.500, o sea, no tengo por dónde perderme, que la opción más conveniente es la letra B. Las otras quedan fuera porque van a reportar mucho menos que los proyectos anteriores. De esta manera yo deduzco, no es que haya calculado el TIP, porque les digo, no se puede calcular el TIP, pero habría que hacerlo a través de iteración, y eso no forma parte del test. Se puede deducir que el que está reportando mayor utilidad es este. Por lo tanto, por conclusión, deduzco que el que va a tener una mayor tasa de interés de retorno, porque eso se llama retorno, tasa interna de retorno, va a ser el proyecto B. Esa es la forma de resolver los que están asociados a TIR. Sigo avanzando. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión? Esto se llama payback, o también conocido periodo de recuperación. Este es más sencillo porque aquí lo único que hace uno es, por ejemplo, tengo una inversión de 1.000, el año 1 me retornaron 700, por lo tanto, yo puedo ir restando, fíjense, al 1.000 le resté 700 porque invertí 700. Perdón, invertí 1.000, recuperé 700, por lo tanto, ya como recuperé 700, solamente tengo en deuda 300. Pero el año 2 recuperé 500, le resto los 300 y me da 200. Por lo tanto, conclusión, recupero más o menos al año y 7 meses, por ahí, un poquito más que eso. Ese es el periodo de recuperación. Conclusión, se obtiene de calcular, dividir la inversión por la utilidad promedio. De esa manera se calcula el periodo de recuperación. Veamos un ejemplo. Aquí dice, el proyecto implica realizar una inversión de $600.000. Pero aquí, fíjense, cuidado, después de un año, habrá retornos mensuales por arriendos de 10.000. Retornos mensuales por arriendos de 10.000. Si yo quiero aplicar la fórmula rápida, serían la inversión 600.000 dividido por 10.000 me da el periodo de recuperación. Eso lo podemos ver aquí. Periodo de recuperación 600.000 dividido por 10.000. 1, 2, 3. Bueno, es fácil darse cuenta que voy a tener la inversión dividido por lo que estoy recuperando, da 60. Eso, 60, es considerando que yo comencé a percibir en forma inmediata los 10.000, ¿sí? Pero aquí dicen que después de un año comienzan los retornos. Por lo tanto, me obliga a sumarle los 12 periodos que yo no recibí pago. Por lo tanto, cuando recupero en 60 más 12. O sea, la respuesta correcta sería eso más eso. El periodo de recuperación sería 12. Debo sumarle los 12 en los cuales no recibí, que ahí no recibí ningún retorno. De aquí empecé a percibir retorno. Esa sería la forma de calcular periodo de recuperación con tiempos de laguna, o que se puede resumir a través de esa expresión. Aquí el cuidado que hay que tener, que aparece en el test, el cuidado más importante es que mezclan años con meses. Entonces, el periodo tiene que estar fijo o seteado en una unidad de tiempo.
O lo deja todo en años o lo deja todo en meses, porque si no llega a resultados erróneos. Entonces aquí lo que se hizo fue, después de un año significa 12 meses, por eso se puso P-12. 12 representan los meses. Ese es un poco el cuidado que habría que tener respecto a periodos de recuperación. Hasta ahí creo que pude avanzar lo máximo que pude respecto a esto. ¿Alguna duda o consulta me interesa que pudiésemos resolverla con relación a esto? En el caso del valor actual neto, también podríamos hacerlo utilizando la planilla de cálculo. Y entonces aquí uno puede hacer valor actual neto y simplemente pone más BN, no, BPN, no, BAN. Este tiene que ser valor AN. Sí, este es. Fíjense, Excel dice, bueno, ¿cuál es la tasa? Nótese que tasa es tasa, no es 10. No deberían poner 10 porque si no llega a otro valor. Y luego aparece el número de periodos que vendría siendo este que está acá, completo. Y luego debería cerrar. No, entonces no es ese. Más BN. Ese es. BNA. Va a depender del Excel que tengan. Ahí está. La tasa. Y luego punto y coma. Y establezco los flujos. Que son esos. Que son los flujos. Los que están acá. 50, 120. Esos que están ahí. Y cierro. Y ahí actualicé todos los valores. Ese valor, bueno, no se ve muy claro ahí, pero si pudiese llevarlos a aquí, ahí sí. Ahí se ve más claro, 451.612, y aquí también, 451.612. Ahí están, los dos son iguales. Si se dan cuenta, este está hecho por planilla de cálculo, el mismo Excel calculó todo rápido, o hacerlo en forma manual, que sería haciendo el uso de las ecuaciones que le mostré yo. Nótese que este es el valor actualizado. Le voy a poner VA, que no es el valor actualizado neto, porque al valor actualizado neto hay que restar la inversión. Entonces, el valor actual neto va a estar dado por ese valor, perdón, ese valor, y le resto la inversión, que sería esta que está ahí. Y llego al mismo valor, por 1612 y 1612. Este está sin... Ahí está, 1612, ahí están los valores. Excel por defecto le pone el signo peso, pero ya es una sutileza nomás. Lo mismo pasa con la TIR. La TIR también podría trabajarla por el valor actual neto y podría hacerlo a través de la planilla. Pongo 50.000, 1, 2, 3, que es el primero, y son 5.000 al mes. Entonces tengo 5.000, ¿no? 5.000, 5.000. Y esto lo voy a repetir para el lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 veces. Y estos son la inversión, menos 50. Menos 50. Menos 50.000. Menos 50.000. Menos. Ahora sí. Bueno, ahí ya que puse los valores, fíjense, la inversión la puse en negativo a propósito, y aquí pongo todos los valores de flujo de caja del 1 al 12. Entonces ahora puedo calcular la TIR. Más TIR, y me dice ponga todos los valores, que serían estos. Los valores con los cuales desea estimar. Estimar la tasa interna, 3%. Esa sería la tasa interna de retorno, 3% de eso. Lo mismo tendría que hacer con este, 45.000. 5, seguramente el 45 y 50.000, 450.000 y 50. Debería dar una tasa de retorno superior del 3%. De esa manera se hace, pero si se dan cuenta, esto es por iteración, no es sencillo. Por eso es que lo que se hace y se opta es buscar cuál de ellas rinde más. Se utiliza el concepto del rendimiento. Y lo que uno concluye es que el que rinde más va a tener mayor tasa interna de retorno. O sea, es un artilugio para poder resolver, no a través de la TIR, sino que a través del rendimiento de un proyecto. ¿Dudas, consultas?
¿Dudas, consultas? Bien. Dejamos entonces hasta acá la clase y todo lo que tiene que ver con proyectos lo vamos a retomar a través de reuniones vía Zoom para poder clarificar uno a uno los proyectos. Yo ya subí el documento del proyecto, el acta constitución, pero recuerden que el acta constitución ustedes van a ingresar en la medida que está aprobada la iniciativa. Por ahora no le metan mano porque, o si quieren lo pueden hacer, pero van a tener que modificar si es que el proyecto no sale aprobado. Podría ser bueno a lo mejor meterse para a armar el acta de constitución y después simplemente rehacerla. Para conocer el acta quizás no sería mala idea de ya empezar a llenar asumiendo que el proyecto está aprobado, pero si no está aprobado después la vuelva a rellenar nomás, pero ya sabe cómo hacerlo. Entonces yo creo que igual es conveniente que mejor sí llenen el acta de constitución aún no teniendo aprobado el proyecto, a modo de aprender de cómo usar el acta de constitución, y luego cuando se apruebe, validan lo que hicieron o rehacen de nuevo el acta de constitución basado en el proyecto que se aprueba. ¿Dudas, consultas? Ya estamos al fin de la clase, 9:30. ¿Dudas, consultas? Ok, felicitaciones entonces nuevamente a todos los que rindieron el control porque estuvieron bastante mejor las evaluaciones que la del principio. Espero que este fin de semana les vaya bien. Nótese que es un control bastante maratónico, bastante más largo este control. Así que con planilla de cálculo al mano, yo creo que sería buena idea. O una calculadora. En los test no se admite, insisto, pero para efectos de esta asignatura no hay conflicto en que ustedes utilicen la planilla de cálculo. Ok. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Chao. Chao. Chao, cuídense. Déjame compartir que